diga que Él es santo, porque sus ángeles declaran su santidad. En el cielo se escuchan las voces diciendo: santo, santo al Cordero de Dios. Y aquí en la tierra cantamos que Él es santo. Oh, es Jesús, tú eres santo, santo, Santo eres tú. eres tú. ¿Cuánto lo creen? Así es. Santo eres tú. Él dijo: sed santo porque yo soy santo. No solamente la buena noticia es que Él es santo, sino que Él impartió de su santidad en tu vida. Somos santos porque Él es santo, porque Él te santificó con su sangre preciosa. Con su sacrificio fue suficiente para borrar todos tus pecados. Y ahora te ve como una persona santa, apartada para Él, apartada para su reino, apartada para su servicio. ¿Cuántos se alegran por eso? Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias por venir temprano, gracias por llegar a la casa de Dios con esa actitud de adorar al Señor. En 2 semanas tendremos un evento que cambiará nuestras vidas y te aconsejo y te suplico que no te lo pierdas. El 19 de diciembre tendremos una noche de alabanza acá. Si tú crees que los 4 o 5 canciones que estábamos cantando acá durante los domingos te ministran, no te pierdas esa noche que vamos a pasar 2 horas adorando al Señor con esta banda profesional y tan lindo que canta. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Nos preparamos para las ofrendas, así es que te dejo eso en tu corazón. Saluda al que tienes a tu lado, dile: bienvenido a la casa del Señor. Este es el momento en donde podemos conectarnos con aquel que llegó y estabas en la adoración y no te fijaste, no te diste cuenta quién fue el que se sentó a la par tuya. Ahora tomémonos unos 30 segundos para mirar a nuestro alrededor y decirle: bienvenido a la casa del Señor. Tomaste la mejor decisión. Yo sé que tenías ropa que lavar, trastes que lavar o no sé qué más tenías en tu casa, pero eso puede esperar. No te preocupes, que el pastor no te va a visitar después del servicio, así que todo está bien. Lo bueno es que decidiste estar en la casa del Señor. Un saludo a todos los amigos que a través de las redes sociales siempre se conectan con nosotros. Démosle un aplauso fuerte a ellos por estar siempre conectados a nuestro ministerio a través de las redes sociales. Dios bendiga las redes sociales porque podemos llegar a muchas personas a través de estas plataformas. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y todas las plataformas que tenemos accesibles. Búscanos como Ministerio Restauración y ahí aparecerá nuestras programaciones o nuestras actividades que tenemos durante la semana. Enseñanzas, mensajes, la serie está ahí también, numeradas para que vayas llevando el ritmo y también el concepto de lo que estamos hablando. Nos preparamos para ofrendar. Démosle gracias al Señor por todas sus bendiciones materiales. El ofrendar, el diezmar, el ser fiel al Señor con tu vida financiera no es el resultado de una manipulación, de una obligación o de una necesidad que queremos cubrir. Bueno, hermanos, hay que ofrendar porque no tenemos para la renta. No, es un acto voluntario que nace del corazón, de acuerdo a cómo Dios ha tratado con tu vida, de acuerdo a cómo Dios se ha revelado a tu vida. Esto tiene que ver con un crecimiento espiritual. Y hoy vamos a estar hablando de ese tema tan importante, lo que es crecer en el reino de Dios. El crecimiento espiritual te ayuda a mirar las cosas con una visión espiritual y no desde el punto de vista material, no con unos ojos materiales. Y esto incluye también la parte financiera, nuestras vidas financieras. Los que están a través de las redes sociales, tenemos ahí las plataformas digitales a las cuales nos pueden accesar a nuestra cuenta, a nuestros ahorros de la iglesia. Tenemos el correo convencional que ya todos lo conocemos, la dirección está ahí si no quieres visitar.
Esa es nuestra dirección. Si quieres aportar a través de Tiley, para los que ya son miembros, si quieren usar esa aplicación, eso es exclusivo para las donaciones que damos en la iglesia. Es una aplicación específicamente para eso, que tiene que ver con ofrendas, diezmos y todas las donaciones en las iglesias. Y tenemos Zelle también para los que son más prácticos. En esa plataforma, los que estamos acá en casa, tenemos ahí los recipientes. Si necesitas un sobre, levanta tu mano. Yo siempre recomiendo que pongas tu nombre en el sobre. Eso nos ayuda a llevar una contabilidad mejor de lo que entra, ya sea en cheques o en cash. Eso nos ayuda a estar siempre seguros en contabilidad, para que cuando nos hagan una auditoría no aparezcan $3 millones en cash que no supieron dónde llegaron, ¿no? Eso está contabilizado, cada sobre, cada semana va guardado ahí para que pueda estar todo claro y que todo esté bajo el orden que se necesita estar. Si ya ofrendaste, ya diezmaste, ya sembraste en alguien, cierra tus ojitos así como estás sentado. Démosle gracias a Dios primeramente por nuestros trabajos, nuestra vida financiera y por la palabra que será impartida en esta mañana. Padre, te damos gracias porque nos has bendecido económicamente de una manera sobrenatural. Nos has dado la inteligencia para cerrar buenos negocios, para caer en gracia con los clientes, para ser nosotros a los que ellos eligen cuando tienen muchas opciones más. Gracias por ese favor y esa gracia, por nuestros empleadores, por las compañías que nos dan trabajo, por todos aquellos medios que has tú escogido para bendecirnos económicamente. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendecimos a las compañías que proveen trabajo, que proveen contratos para nuestros negocios y todo aquello que viene de ti. El salmista decía: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Esta mañana te pido que a través de tu Espíritu Santo unja nuestros oídos para escuchar tu palabra, y que toda distracción y todo pensamiento que no se alinee al propósito tuyo para esta mañana sea reprendido, sean confundidas las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, y que tu palabra sea como una semilla que cae en nuestro corazón, que produce fruto al 100%. Espíritu Santo, ministremos tu iglesia. Amén. Una vez más, mira al que tienes a tu lado y dile: si tienes que hacer algo afuera, hazlo ahorita y regresa y está tranquilo. Si hay alguien en el pasillo que no tiene nada que ver con los que trabajan en el departamento de infantil, por favor dígale que venga y se siente. No queremos gente platicando en los corredores ni en los pasillos mientras está enseñando la palabra del Señor. Así es que pónganse serios los servidores allá atrás. Espósenme al que está ahí que no quiere entrar. Son bromas. Queremos educarnos. Bueno, somos una iglesia muy educada, pero por cualquier cosa, si a alguien se le ocurrió platicar de cómo le fue la semana en el pasillo, deje la conversación para otro día y escuche la palabra del Señor. El reino en mí. Estamos a unas 3-4 semanas para cerrar esta serie. Lo estaremos terminando en diciembre, cerrando con el Rey ha nacido. Ese será el tema de la última enseñanza que estaremos dando en este mes con relación al reino en mí, el nacimiento de nuestro Rey. Ahora quiero hablarte un poco de lo que es nacer de nuevo y crecer en el reino. ¿Cómo entendemos todo esto? Porque esto nos va a ayudar a entender mejor el por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el objetivo y la razón de nuestra existencia mientras estamos acá en la tierra. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estás acá esta mañana? ¿Por qué es importante el que escuches la palabra del Señor? Comenzamos repitiendo, volviendo a leer por lo menos unos 4 versículos de lo que fue la enseñanza pasada, cuando Nicodemo pide una audiencia con Jesús o decide venir de noche a hablar con Jesús. Algunos dicen que era porque tenía pena de que lo vieran, porque él era maestro y porque tenía cierta vergüenza que lo vieran preguntándole cosas espirituales a Jesús. Yo pienso de una forma más positiva. Yo creo que el tema que Nicodemo quería abordar con Jesús era tan amplio y tan profundo que no lo podía hacer en medio de la gente, que no podía
Jesús estar distraído mientras él hablaba con Nicodemo. Entonces prefiere venir de noche y hacerle esta pregunta para tener suficiente tiempo. Y no dudo que haya sido una conversación muy amplia, muy profunda, porque gracias a Dios por Nicodemo que se le ocurrió ir a hablar con Jesús esta noche. Tenemos los versículos que son fundamentales para la vida del evangelio en aquellos que lo reciben. De esa conversación surgió el versículo más común que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Nicodemo no hubiese llegado a hablar con Jesús, no tuviéramos ese versículo. No solamente tenemos ese versículo, tenemos los versículos que hablan de la salvación y de la condenación. Jesús le explica a Nicodemo de una manera profunda, le dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la condenación y la salvación no es un asunto de qué tan malo eres o de qué tan bueno eres. Está basado en si aceptas o rechazas a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así de fácil es entender esto. La gente no se va al cielo porque hace buenas cosas, ni se va al infierno porque hace cosas malas. Se va al infierno porque rechaza el sacrificio de salvación llevado a cabo en la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 19 de ese mismo capítulo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces tenemos todo un capítulo que tiene que ver con esa conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, pero comienza entendiendo que Jesús era un hombre que venía de un mundo que quizás él no entendía, venía de lo espiritual. Y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y como comienza a hablar de cosas espirituales, cosas que tenían que ver con Dios, Jesús de una vez le suelta una verdad que lo deja confundido. Porque cuando las verdades del reino chocan con tu mente humana, provocan confusión, provocan cuestionamiento. Y Jesús directamente le dice: de cierto te digo, que si el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo vamos a leer los 4 versículos que tenemos ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 1. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver las cosas que son del reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Esa es la respuesta a una mente carnal, a una verdad espiritual. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue hablando de cosas espirituales y Nicodemo sigue con una mentalidad carnal. Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El 8 dice: el viento sopla de aquí para allá y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así son aquellos que han nacido en el espíritu. En otras palabras, así como la mente humana, la ciencia no puede explicar los asuntos sobrenaturales que tienen que ver con el viento, que tienen que ver con la dirección, con lo que es la naturaleza. De esa misma manera, el hombre con una mente carnal no puede entender en plenitud lo que tiene que ver con el reino. ¿Qué es nacer de nuevo? Porque encontramos que Jesús no hace diferencia entre un bebé nacido de la carne y un bebé nacido del espíritu. Jesús le dice lo mismo que un bebé nacido del espíritu. Se me había olvidado poner mi timer, así que ya estamos listos. De la misma manera que un bebé nace carnalmente y crece, así es un bebé espiritual. Tiene que nacer. Para que un bebé carnal o humano nazca, tiene que haber un engendramiento. Tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora tenemos ya todo esto más avanzado, pero por naturaleza
Es el resultado de una unión entre un hombre y una mujer, en donde los genes del hombre y de la mujer se unen y producen un ser humano diferente con la genética de aquellos que lo engendraron. Esto es bien importante en el mundo espiritual, porque lo entendemos en la parte física. Entendemos que tu hijo tiene genes tuyos y los de tu mamá. O sea, si tú eres el papá, algo va a tener este muchacho que se parece a ti. Y cuando le hacen el test, dicen 99.9 hijo de quién sabe quién. Sí, digo, si la mamá no sabe quién es el papá, ¿no? Pero de la misma manera que tú en el mundo natural, en el cuerpo carnal, llevas los genes de tu papá, el que te engendró, de la misma forma en el mundo espiritual llevas la genética de tu Padre Dios, que es el que te engendró. Es acá donde tenemos problemas para mirar esto con una mente espiritual, porque la mente carnal se niega hacia estas verdades. ¿Cómo es que llevo la genética de Dios en mí? Mira lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 11 en adelante. Dice: a lo suyo vino, a lo que tenía que hacer Jesús, a su propósito, morir en la cruz del Calvario, darte salvación. Eso era lo suyo, traía un plan, traía un propósito de parte de Dios que tenía que ver con el sacrificio que produjese salvación para nosotros. Y luego dice que los suyos, hablando del pueblo judío, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ya esto es espiritual, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad, o sea, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. O sea, legalmente cuando recibes a Jesús, tú eres hijo de Dios. Lo voy a repetir, legalmente eres hijo de Dios cuando crees en Jesucristo como tu Salvador personal. Estos hijos, te explica San Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿por quién? Por Dios. Y la palabra engendrados es importante porque es en el engendramiento donde transfieres tu genética a tu hijo. Y cuando Dios te engendró en el mundo espiritual, transfirió de sus genes para que no seas un hijo recogido, un hijo adoptado, sino un hijo legítimo con la genética de Dios en ti. Eso es el nuevo nacimiento. Ahora está el proceso de crecimiento. Cuando tú recibes a Jesucristo, vienes y lo recibes como tu Salvador personal. Ahora, de la misma manera que este bebé carnal tiene que ser formado y crecer, tiene que experimentar, tener las experiencias y el contacto con el mundo natural en el cual está tocando crecer. Por eso es que el bebé cuando nace comienza a experimentar todo. Comienza a tocar todo, todo se lo lleva a la boca porque quiere saber cómo sabe, comienza a distinguir los colores, quiere desarrollar el tacto y comienza a tocar todo. Cuando mi hija tenía más o menos unos 5 o 6 meses, teníamos un problema, mi hija Isabela, que quería tocar la plancha. Todos los domingos, cada vez que estábamos planchando, ella se subía y estaba con la curiosidad. Y mi esposa era súper protectora, bueno, todavía lo es, pero con Isabela era lo máximo. Su primera bebé y no quería que le pegara el sol. Y una vez me quedé planchando yo y me descuidé. Y cuando escuché el grito, mi esposa dice: la plancha. Yo dije: Isabela. Terminó tocando la plancha caliente, acaba de cumplir 21 años, jamás volvió a poner su mano en la plancha caliente. Porque estaba experimentando, quería tocar todo. Todos se lo llevan a la boca. Comienzan a distinguir, y algo importante que hace el bebé, que lo primero que comienza a reconocer es quiénes son sus papás. ¿Te has dado cuenta de eso? La primera persona a quien comienza a reconocer y a deducir y a afirmar y a creer quiénes son sus papás son las personas que lo están criando. En el mundo espiritual es igual. Cuando comienzas a crecer espiritualmente, lo primero que se desarrolla en ti es una seguridad de quién es tu padre.
La religión no te enseña eso. La religión todavía está debatiendo si somos hijos del diablo, si somos hijos de Dios, dependiendo de cómo te comportaste. Si tuviste una semana en santidad, en ayuno, llegaste a la iglesia como hijo de Dios, hija de Dios. Wow, siento que soy hija del Dios Altísimo. Pero si pecaste y tuviste una pésima semana, llegaste a la iglesia creyendo que sos hijo o hija del demonio más bravo de los infiernos. Porque no hay un crecimiento espiritual, todavía no has llegado al pleno conocimiento de que fuiste engendrado por Dios, de que naciste de nuevo y que tu comportamiento no define tu identidad. Wow. Esto es peligroso cuando lo recibimos en una mente carnal. Porque la mente carnal lo primero que te dice, wow, si mi comportamiento no define mi identidad, entonces puedo portarme como me da la gana y sigo siendo hijo de Dios. ¿Ven? Eso es lo que la mente carnal piensa. Pero la mente espiritual dice, soy hijo de Dios, por lo tanto, mi deber es comportarme como hijo de Dios. Tú no miras al hijo de un presidente comportarse como el hijo de un pordiosero. Porque el conocimiento de quién es su padre lo obliga a tener un comportamiento de acuerdo a cómo su padre es. Entonces, cuando entendés esto con una mente espiritual, no hay espacio para vivir una vida como hijo del diablo, porque has entendido que en el espíritu eres hijo de Dios y tu vida física tiene que ser un reflejo de quién es tu papá. Y por eso es que Dios quiere usarte para llevar a cabo su obra acá mientras vivas en la tierra. Entonces, el crecimiento espiritual es importante cuando venimos al reino, porque lo primero que tenemos que aceptar la verdad espiritual es de que soy hijo legítimo de Dios. El nuevo nacimiento es la única forma de entrar al reino. No entras al reino por hacer cosas buenas, sino porque le recibiste como tu salvador personal. No son las buenas obras, tampoco es el tiempo que alguien puede participar de un culto religioso o asistir a una iglesia. Hay personas que piensan que porque llevan 20 años en una iglesia ya son maduros. Pero el tiempo en una iglesia no necesariamente representa tu madurez espiritual. Y es acá donde viene la confusión, que a veces la gente nueva, y para los que son nuevos les voy a dar este warning: no crean que todos los que están en la iglesia son maduros. Porque la gente nueva dice, bueno, este hermanito lleva 20 años en la iglesia, yo creo que está ya maduro. Y cuando lo trata de cerca se da cuenta que está más niño que el que acaba de llegar. Porque el tiempo en la iglesia no define tu madurez espiritual. Es la palabra sembrada en tu corazón, el deseo de crecer, el deseo de aprender más de Dios. Y la palabra bien explicada y bien revelada es lo que produce crecimiento en los niños espirituales. Amén. Entonces hay gente que pasa años en las iglesias, años, y lo digo con respeto sin que nadie se ofenda. Y si te ofendes es porque todavía sos un niño espiritual. Pero los maduros no se van a ofender. Así es que te hago la prueba. ¿Cómo te sentís? Depende cómo esté tu nivel espiritual, tu crecimiento. La pregunta es, ¿cuántos años tenés en el mundo espiritual? Bueno, en la vida física tengo 80, 40, 50. Pero espiritualmente, ¿cuántos años crees que tenés? ¿Eres un bebé de 6 meses? Y apenas está queriendo reconocer quién es su papá. Eres un niño ya de 12 años que comienza a experimentar la rebeldía en su desarrollo. O eres un hombre maduro ya que sabe lo que hace y lo que no hace, quién es su papá y cómo comportarse en la vida de Cristo dentro del reino. Te dejo esa pregunta, no me tienes que contestar, a menos que me quieras parar allá afuera y decirme, pastor, yo estoy recién nacido, nací anoche.
Pero el tiempo en una iglesia no define, tampoco significa que tenés madurez porque llevas muchos años. El crecimiento espiritual es el resultado de una alimentación correcta, sin adulteración en la palabra del Señor. No solamente escuchar mensajes, sino qué estás escuchando, qué estás consumiendo, de qué te estás alimentando. Porque primera de Pedro capítulo 2, del 1 al 3 dice, desechad pues toda malicia. Esto es lo que hace una persona madura. Todo engaño, desechen el engaño, desechen la hipocresía, desechen las envidias, todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. La Reina Valera te pone un vocabulario un poco confuso. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que quede más claro el concepto. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Acaben con todo engaño, acaben con toda hipocresía, con celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Hay alguien maduro acá? Eso es lo que la persona madura tiene que desechar de su vida. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de lo que es la salvación. Pidan a gritos esos alimentos nutritivos ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Se entiende mejor esta versión, verdad? Eso es lo que hace un bebé recién nacido. O sea, no es nada más lo que yo te pueda alimentar aquí los domingos. Tú en tu tiempo necesitas alimentarte de la palabra del Señor. Necesitas leer la palabra del Señor y quizás no lo entiendas todo porque eres un bebé, pero el Espíritu Santo te va a ir ayudando a que vayas desarrollando ese entendimiento, y la palabra bien leída, la palabra bien explicada va a traer crecimiento a tu vida espiritual. Lo que más tenemos allá afuera, y lo digo con respeto, no para criticar a nadie, sino para que tengamos cuidado, son los mensajes adulterados con relación a la palabra del Señor. ¿Qué es un mensaje adulterado? Cuando no hay una pureza en lo que enseñas, cuando se mezclan las religiones, cuando se mezclan los conceptos culturales, cuando se mezclan los deseos de un líder espiritual. Es que yo como pastor creo que el pastor o el cristiano no debería ir a la playa, y pongo un reglamento ahí. Todos los que van a la playa en disciplina. Me pusieron un montón de disciplinas cuando crecía por irme a la playa. Es más, una vez me fui con mi mamá, a los dos nos pusieron disciplina, a mi mamá y a mí. Y en la última que me pusieron fue cadena perpetua porque nunca me la quitaron. O sea, todavía estoy en disciplina de acuerdo a ese pastor. Palabra adulterada cuando no es explicada correctamente de acuerdo al contexto en que leemos. Simplemente le agregamos costumbres, le agregamos cosas que tienen que ver con religión, y eso afecta el crecimiento de las personas. O sea, no podés crecer. Pasás en una religión por 20 años y seguís siendo un niño espiritual, porque lo que te han alimentado por 20 años son alimentos adulterados, adulterados con la ley, adulterados con las costumbres y con todo aquello que no es claridad ni pureza en la palabra del Señor. El crecimiento dentro del reino nos abre nuestros ojos espirituales para poder tener una visión clara de cuál es nuestra función mientras estamos acá en la tierra. O sea, lo primero que hace el reino, y cuando vas creciendo, es que tu mente espiritual comienza a activarse, tu visión espiritual comienza a activarte, y ahora comenzás a ver el mundo desde una postura espiritual, no desde una postura circunstancial. O sea que lo que me está pasando es una realidad presente, pero ya estoy posicionado en una verdad espiritual, y desde ahí yo juzgo y manejo y declaro lo que me está pasando. Los momentos difíciles te van a atacar, van a llegar a tu vida, pero tu postura como adulto espiritualmente te van a ayudar para discernir correctamente lo que estás viviendo y mirar el problema desde una postura espiritual, no desde lo material.
Si a mi hijo está medio rebelde, el que no tiene una visión espiritual comienza a alocarse y comienza a preocuparse y comienza a culpar al sistema, al gobierno, al suegro, a la suegra que me lo malcrió, y comienza a apuntar a todos lados porque no tiene una visión espiritual. Está mirando todo desde una postura terrenal. El que tiene una visión espiritual se recuerda todo lo que Dios ha hablado sobre su familia y sobre sus hijos, y dice: aunque mi hijo esté medio raro, medio loco, el Señor hará su obra en él. No es un hijo del diablo, es un hijo de Dios. Y declaro y profetizo sobre él, y estas son las palabras que marcan la vida de nuestros hijos. No te preocupes, porque llegarán momentos en donde tu mente carnal va a querer traicionarte. Vas a mirar a tus hijos y vas a decir: wow, no creo que Dios vaya a hacer esto. No, es acá donde lo espiritual tiene que prevalecer sobre lo natural. Y eso no solamente con tu familia, con tu matrimonio. Tú tienes que ver tu matrimonio como algo espiritual, no como algo carnal. Es más, el matrimonio nació de Dios. Es más espiritual que carnal y emocional. Lo que pasa es que nos casamos en la carne, gloria a Dios por eso. Pero cuando los problemas de la carne afectan tu matrimonio, queremos resolverlo con cosas carnales. Pero ahí es donde tenemos que pararnos. Cuando venís al reino y comenzás a crecer, te vas a dar cuenta que el enemigo va a querer atacar tus negocios, va a querer atacar tu matrimonio, tu familia, tu iglesia, tus amigos. Pero tú dices: en el nombre de Jesús, aquel que ha nacido de nuevo, el enemigo no lo toca. El enemigo no lo toca porque no le perteneces más a él. Las veces que me ha tocado ministrar a personas que están siendo atacadas por espíritus diabólicos, lo primero que hacemos es decirle: usted necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. No porque yo quiera un miembro más para mi iglesia, ni porque lo quiera obligar a que se haga cristiano. Es que para que el diablo te respete, tenés que salir del reino de las tinieblas y venir al reino de la luz. Tenés que renunciar a la paternidad diabólica y recibir a la paternidad de Dios. Y ahora que has sido engendrado por Dios, el diablo dice: ese ya no es más mi hijo, ese es hijo de Dios. Y los hijos de Dios se respetan. No es solamente una oración poderosa para echarle fuera a los demonios, porque la presencia, la unción puede echar fuera un demonio. Pero si sigues en el mundo de las tinieblas, el demonio regresa, porque ese es su hogar, esa es su casa. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador personal para que pueda haber una identidad, un nuevo nacimiento, un cambio de padre, y de esa manera su santidad y su protección esté sobre tu vida. Entonces el crecimiento espiritual nos da la capacidad de funcionar en el mundo espiritual y material sin que haya confusión. ¿Sabes que lo que más afecta a las iglesias es la confusión entre lo espiritual y lo material? O sea, la gente dice: bueno, es que el domingo yo sirvo en la iglesia, le sirvo a Dios los domingos, pero el lunes le sirvo a la señora que me ha contratado o al señor que me ha contratado. Y tenemos esa división. Tenemos una doble vida, la vida secular y la vida espiritual según nosotros. Pero cuando creces en el reino, cuando creces espiritualmente, te das cuenta de que todo es un solo mundo. Que tú vives en un mundo físico, carnal, pero que en realidad eres un ser espiritual, y que donde quiera que vas, eres un portador del reino. Entonces yo no miro mi trabajo como algo independiente de lo que hago acá. Y por eso es que muchos, lo digo con respeto, muchos pastores dicen: no, pues voy a renunciar a mi trabajo secular y me voy a dedicar a trabajar para el Señor. Yo trabajo para el Señor el domingo y trabajo para el Señor de lunes a sábado también. Porque todo lo que hago tiene que ver con el reino, todo tiene que ver con quién soy. Y donde quiera que Dios me lleva para hacer el mismo trabajo del reino. Sea el domingo predicando, o sea durante la semana sentado con alguien hablando de todas estas cosas. Eso es la vida espiritual, ese es el crecimiento. Nunca pienses que eres cristiano acá
pero que allá afuera no tiene nada que ver Dios contigo. Tú eres un portador del reino donde quiera que vas y donde quiera que te sientas, con quien sea que hables, puedes ministrarle paz, ministrarle reino y esa persona sentirse ministrada porque habló con un ciudadano del reino. Esa es la función nuestra. En todo el trabajo que hacemos en lo secular, tenemos que siempre tener el entendimiento de que somos hijos del reino y que podemos impartir a alguien más, ya sea a través de un consejo familiar o a través de nuestro comportamiento y de nuestro ejemplo de que somos hijos del rey. El reino te equipa o te da las herramientas para ser una persona productiva mientras estás en esta tierra. El reino te equipa para que seas una persona productiva. El reino de las tinieblas te quiere tener sin que hagas nada, quiere que seas un vago, que seas una mala persona, un mal ciudadano, pero el reino te equipa para que seas una persona productiva. El reino te da la capacidad de ser un buen administrador de todos los recursos que Dios te ha dado. Cuando venís al reino, aprendes estos principios que tienen que ver con administración. Y esto es bien importante para aquellos que nacimos de nuevo, porque llegamos al reino de los cielos. Muchos de nosotros, yo sé que algunos de ustedes no, pero por lo menos en mi caso, con un desorden de vida. Me acostaba a la hora que me daba la gana, si no quería no dormía toda la noche. Me gastaba todo lo que ganaba en lo que me daba la gana, un desorden financiero, un desorden emocional, un desorden en todas las áreas. No tenía prioridades, hacía lo que caía, lo que venía ese día. Pero el reino te ayuda a ser una persona productiva y una persona organizada. Yo les voy a pedir que crezcan en esto y que organícense en la vida con sus prioridades. Madurez espiritual, organízate. Ay, hermano, iba para la iglesia, pero llegó la suegra y me quedé. Mala organización. Tienes que hablar con la suegra y decirle: suegra, los domingos a las 9 de la mañana yo me voy de la casa. Si llega de las 9 a la 1 no me va a encontrar. Ahí gócese con el perro, pero yo voy a regresar hasta en la tarde. Organización. Eso es lo que hace el reino. Y Jesús habla de esto en el libro de San Mateo. Quiero leer este pasaje bíblico que es bien interesante. Jesús les da una comparación de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos en el capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos, o sea, de lo que te estoy hablando, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así es el reino. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. ¿Qué capacidad está hablando? ¿Qué capacidad? La capacidad administrativa, la madurez que tenían estos siervos para administrar sus bienes. O sea, uno estaba creciendo espiritualmente, los otros estaban más maduros, y de acuerdo a su madurez espiritual, a su capacidad, así les entregó sus bienes. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, siervo fiel, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras o donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La Nueva Versión Internacional, quiero proyectarte el último versículo, porque yo quiero que veas de cómo la religión nos ha escondido la realidad de lo que Jesús está hablando. La Nueva Traducción Viviente explica un poco más el concepto de qué es lo que tenemos. A los que usan bien lo que se les da, dice el versículo 29, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Es importante crecer en el reino, porque lamentablemente se nos habló de esta parábola, y gloria a Dios por los predicadores súper ungidos y súper espirituales. Pero cada vez que escucho hablar de esta parábola, siempre te sacan el contexto correcto de lo que Jesús está hablando y te lo llevan a lo espiritual. Y te dicen: hermano, usted es un buen músico, pero tiene ese talento enterrado ahí. Cuando el Señor venga, lo va a llevar a cuenta y lo va a condenar porque no usó ese talento. Usted es un buen predicador, pero tiene el talento enterrado. Usted es una persona que pasa bien el vacuum, pero tiene el talento enterrado. Y nos llevan todo esto a lo espiritual. Te lo llevan a lo que alguien puede hacer el domingo aquí durante el culto, y piensan que de eso Jesús estaba hablando. ¿De verdad tú piensas que el Señor te va a mandar al infierno porque no pasaste el vacuum? ¿O porque no tocaste una guitarra cuando tenías el don y el talento para hacerlo? Eso no es lo que está Jesús hablando, porque el problema es que la palabra talento se nos confundió en el vocabulario hispano, en español, porque talento es hacer un gol de chilena, son los rescates que hace Messi, que hacía, bueno, ya solo camina, o sea, las habilidades que tiene alguien para hacer cosas mejor que otra persona. O sea, el redoble que hizo el baterista, qué talento. Y pensamos que Jesús está hablando de esas cosas cuando Jesús está hablando de dinero. Un talento en el vocabulario correcto son $375,000 de acuerdo a la evaluación de Google en esta parábola. Entonces, multiplica $385,000 por 5 y te da un poquito menos de $2 millones. $1,970,000 por ahí. Ya sacaron las calculadoras algunos de ustedes. Entonces, al primero le dio 1,900,000 y pico de dinero. Al otro le dio $770,000. Y al otro le dio $385,000 para que trabajasen y para que no tuvieran problemas económicos. Y Jesús dice: el reino de los cielos es igual a un rico que le dio $770,000 a uno, 2,970,080 a otro. Y esa es la realidad de la parábola, las finanzas que Dios pone en tus manos para probar la capacidad administrativa que tenemos, porque cuando venimos al reino, el Señor
arregla, te da esa capacidad administrativa para que puedas administrar mejor tus propias finanzas. Por eso te dije, cuando yo llegué al reino, llegué con un desorden financiero, con un desorden emocional, con una vida hecha un desastre. Ustedes creo que lo tenían todo arreglado, ¿no? Pero yo tuve que aprender esto. Sin disciplina, malgastando el dinero. Era una desgracia caminando. Pero comencé a entender que el reino te disciplina para muchas cosas. No podemos funcionar como pastores con una vida desordenada. Y el Señor quería usarme en eso, pero para que el Señor me pudiera usar en esto, tenía que moldear el reino, mi vida personal. Y lo primero que hizo fue enamorarme de una mujer para no andar por ahí por la vida para arriba y para abajo, preguntándome si es la mujer de Dios, si es la del diablo. El Señor puso en mi corazón el amor para una familia, para que mi vida emocional estuviese estable. Lo voy a repetir. Puso estabilidad en mi vida emocional. Me di cuenta que todo lo que yo sabía del matrimonio era equivocado. El matrimonio es como el demonio equivocado. El matrimonio es la única guerra donde se duerme con el enemigo equivocado. Y todos esos dichos contra del matrimonio me di cuenta que no eran bíblicos, que es la gente odiosa que ha tenido malas experiencias, que se los inventó para dañar el verdadero propósito del matrimonio. Y comencé a leer lo que la Biblia dice: honroso sea en todos el santo matrimonio y el lecho sin pecado de los hijos de Dios. Wow. El que encontró esposa encontró el bien y ha sido cubierto del favor de Dios. Yo dije, esto tiene que ser verdad. No dije, ningún casado dijo amén, pero yo dije, amén, esto tiene que ser verdad. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que le da una estabilidad financiera a sus siervos. Cuando venís al reino, el Señor te da una estabilidad financiera dependiendo de tu nivel de madurez. No le podés entregar $2 millones a una persona inmadura. Imagínate. Voy a hacer una prueba. ¿Qué harías en este momento como hombre si el Señor te da $2 millones? $1,980,000. Lo primero que hago es dejar esta vieja que tengo y buscarme otra nueva, porque ya me tiene hasta aquí. Y porque no puedo pagar el apartamento solo, estoy con ella. No, aquí no hay nadie de eso. Inmaduro, te falta madurez, no te lo va a dar el Señor. Entonces, el nivel de madurez demuestra lo productivo que fueron estas personas con lo que el Señor les había dado. Si lo miras desde el punto de vista administrativamente, el menos maduro fue el que no hizo nada con su dinero. Los maduros negociaron, tenían la madurez para multiplicar lo que su Señor había puesto en sus manos. De manera que para que Dios pueda bendecir tu vida, necesitas crecer en el reino y tener madurez para que puedas administrar bien todas las riquezas que Dios va a poner en tus manos. Interesante que la Biblia no dice, Jesús no dice que los siervos le estaban pidiendo dinero al Señor. Fue el Señor que decidió bendecirles, confiar sus riquezas en ellos. El Señor ha decidido confiar sus riquezas en ti, pero de acuerdo a tu capacidad. Necesitas crecer para que mientras crezcas en un conocimiento claro de tu administración, el Señor pueda ir depositando más de sus bienes sobre tu vida, porque Dios te va a dar $2 millones y Él sabe que lo vas a administrar bien y lo vas a multiplicar.
De eso se trata la parábola, no es cosas espirituales. Ay, hermano, es que el Señor cuando venga le va a pedir cuenta. ¿Por qué no predicó tan bonito como usted lo hace? No, está hablando de cosas terrenales, de cómo el reino impacta y afecta tu vida diaria mientras estás en esta tierra. La religión te ha espiritualizado todo, porque tiene miedo a hablar de finanzas. Las iglesias tienen miedo a hablar de dinero. Tienen miedo de decir a los cristianos, a los miembros, de que pueden ser prósperos económicamente, de que pueden manejar millones de dólares. Lo voy a repetir, de que pueden manejar millones de dólares. Amén, así es. Porque el dinero es una herramienta que Dios va a poner en tus manos para que seas un buen administrador y sigas bendiciendo su reino. Es increíble cuando hablas con gente millonaria, no les da miedo ni hablar de dinero ni decir cuánto dinero tienen. No les da miedo. Los que tienen una mentalidad de pobre es que andan escondiendo, que no quiero saber que solo tengo $20 en el banco. Los millonarios no tienen ese temor. Hace un par de semanas atrás estuve en un proyecto donde se está negociando ese trabajo. Y la compañía constructora dijo, aquí están, ¿cuánto estamos cobrando? Dieron una página a mí, porque si me lo dan yo voy a ser el project manager de ese proyecto. Le dieron una página a los dueños, que es una iglesia católica, a los dueños, representantes de la iglesia. El arquitecto agarró otra página, el dueño de la construcción, John Scanlon, agarró su página, dice, aquí está el presupuesto que tenemos para ustedes. 350,000 para esto, 250,000 para aquellos, 300, 1,5 millones al final. Esto es lo que estamos cobrando. Yo digo, así piensa la gente rica. Los pobres no queremos saber cuánto gana el trabajo, que no sepa el trabajador cuánto estoy ganando acá, porque si no me va a pedir aumento. Ellos son claros con sus millones. Y el reino tiene que ver con esto. Cuando Jesús habla de $2 millones, lo que te está diciendo que aquellos que tenemos una mentalidad de reino no vivimos preocupados ni afectados por el dinero que Dios pueda poner en tus manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que Ministerio Restauración es una iglesia de gente buena, con buenos administradores. Y que Dios va a poner riquezas en cada uno de ustedes. Les va a dar la inteligencia, les va a dar la sabiduría, el favor y la gracia para que puedan firmar contratos millonarios sin tener que andarse escondiendo de nadie. Lo voy a repetir, contratos millonarios sin tener que estar con ese miedo al dinero. Ay, y ahora que soy rico, ¿será que los ricos son del diablo? No. Los ricos son hijos de Dios también. Lamentablemente los hijos del diablo tienen más dinero a veces que los hijos de Dios, pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén, amén. El reino te da la capacidad de ser un buen administrador de todos los recursos que Dios te da, pero para eso necesitas crecer espiritualmente. Necesitamos crecer. O sea, esto de crecer espiritualmente, iglesia, no es solamente para ser un buen evangélico. No es solamente para ser un buen evangélico. Ay, es que yo soy maduro evangélico. Yo no me río por ningún chiste colorado, hermano. Yo sí he crecido. No tiene nada que ver con religiosidad. Tiene que ver con una vida práctica. El cristiano maduro tiene autoridad, tiene una buena administración sobre su casa, administra bien su familia, administra bien a su mujer o a su marido. Amén. Eres un cristiano maduro, o sea, la madurez espiritual no se refleja en venir todos los domingos a la iglesia y poner una cara de santo inmaculado aquí delante del pastor. Tiene que ver con una vida práctica. El cristiano maduro sabe cómo enfrentar las dificultades allá afuera. Cuando la necesidad y la escasez toca tu puerta, ahí es donde tu madurez brota y le dices a la familia, mis hijos, tengamos paciencia. Las cosas no están tan bien, pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. O sea, todos los ricos pasan por problemas económicos.
Hasta Donald Trump estuvo casi a punto de irse a bancarrota en los 1990. Abraham pasó por escasez. Isaac pasó por escasez. La nación de Israel ha pasado por desiertos. O sea, los problemas económicos golpean a las sociedades, pueden golpear tu vida, la mía, en cualquier momento, pero eso no determina que somos unos pobrecitos acabados. Somos gente bendecida, pasando por momentos difíciles, pero creemos que el Señor está supliendo nuestras necesidades. Y nuestros hijos necesitan ver eso. Cuando estás pasando por momentos económicos difíciles, es donde tus hijos tienen que ver tu carácter, cómo te comportas cuando la necesidad toca tu puerta. Porque cuando tenemos dinero, todo es felicidad, aleluya, vamos a comer, hijos. ¿Qué zapatos querés? Aquí están los Nike Air Force o los Jordan, más caros. Los muchachos saben todos esos precios. Una vez me dice un muchacho de la iglesia: pastor, le tengo una buena oferta, unos buenos tenis. Le digo yo: ¿cuánto valen? Se los voy a dar a medio precio. Me dijo 750. Le digo: mijo, ¿querés sacarme todo lo que tengo en mi retiro? Le dije yo, por un par de tenis. $35.99 es lo último que puedo pagar por un par de zapatos. Pero cuando tenemos dinero es fácil ser un buen papá, un buen esposo, ser un buen miembro de la iglesia. Venimos, ofrendamos con gozo, con alegría, porque estamos en abundancia. Pero el problema es cuando te falta. Ahí es donde tu carácter tiene que surgir. Ahí es donde la madurez del reino tiene que brotar. Ahí es donde tienes que saber que el Señor está contigo. Y probablemente no tengo para ofrendar, pero Él sabe que mi corazón está en Ministerio de Restauración. Quizás no tengo para darle lo que mis hijos necesitan ahora, pero Él sabe que amo a mi familia y que daría todo por ellos. Eso es madurez en el reino, saber tener dominio y tener una buena administración sobre aquellas cosas que afectan tu vida diaria, tu vida terrenal. El reino no es solamente vivir en una burbuja espiritual, es vivir en una postura espiritual, ministrando y también controlando todo lo que puede llegar a tu vida. Cierro con esto. Tus proyectos en el reino son los proyectos de Dios y Él te va a dar las herramientas para que los lleves a cabo. Tú no estás en el reino simplemente por no ir al infierno. No estás en el reino simplemente porque, bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y no quiere que me vaya al infierno y me salvó. Tú estás en el reino porque eres una pieza importante para tu Señor. No hay discriminación en el reino, hay niveles de capacidad. Y me gusta esto porque no veo al dueño, al Señor de estos siervos diciéndole al que le dio uno: mira, I'm sorry, man, pero solo uno te voy a dar a vos porque mira, fíjate que me quedé sin dinero, a que le dé 5. Le dio lo que él pensó que podía administrar. Porque en el reino no hay discriminación, hay capacidades. Entonces el problema es que en el reino a veces vivimos compitiendo con el que tiene 5 talentos. Ay, porque a mí no me dio $2 millones. ¿Por qué? Porque el Señor mira tu capacidad. Y a lo mejor no estás preparado para esa cantidad. Porque nuestro Señor no es un Señor discriminador, es un Señor que conoce tu corazón. Más que tú mismo lo puedas conocer. Y Él dice a este siervo: con $385,000 que le deje es suficiente para probar si es un buen administrador o no. Lo otro que esta parábola nos deja es de que en el reino el dinero es lo menos importante. Eso te lo quiero dejar en tu espíritu. En el reino el dinero es lo menos importante. Le da $2 millones y le dice: en lo poco me has sido fiel. Mira la mentalidad del reino. $2 millones. ¿Ustedes creen que $2 millones es poco? Si lo comparas al gozo del reino, obviamente sí. Porque cuando le dice entra al gozo de tu Señor, no le está diciendo entra al cielo, porque esta es la forma que nos lo predicaron.
entra al reino de Dios. O sea, que vamos a estar allá delante del Señor y que el Señor me va a estar monitoreando todo lo que hice, los talentos que no llevé a cabo, y si no hice los talentos, si enterré mi talento, el Señor me va a mandar al infierno. Y a los que hicieron algo en la iglesia, el Señor les va a decir: entren al reino de los cielos, aquí está la puerta para el cielo. Nada que ver con eso, está hablando de una vida práctica acá en la tierra. Cuando sabes administrar las cosas materiales, entras en el gozo que produce el reino, porque dijimos el domingo pasado y lo repetimos todos los domingos: el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, cuando el Señor dice entra al reino o al gozo, lo que está diciendo es: entra a que puedas disfrutar en plenitud todo lo que el reino tiene para ti. El gozo que produce ser ciudadano del reino es mucho más que $2 millones. Pero si en $2 millones me fuiste fiel, que es lo poco en el reino, puedes disfrutar a plenitud todo lo que el reino tiene para ti. El reino es más importante que el dinero. Por eso Jesús dice: en lo poco me has sido fiel. O sea, en las finanzas me fuiste fiel. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo te presenta las finanzas como lo más importante de toda tu vida. Un 90% de la gente en nuestra sociedad sigue creyendo que lo más importante es el dinero. Más importante que las amistades, más importante que la familia. Abandono mi familia, abandono todo lo que tengo que hacer por ir detrás del dinero, porque lo más importante es el dinero. Pero en el reino eso es lo menos importante. Lo más importante es el gozo de todas las cosas que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y que las podemos disfrutar con libertad. Ponte de pie si lo creéis, dale un aplauso fuerte al Señor. De eso se trata la madurez espiritual. De entender que el reino de los cielos no es algo religioso, no es una religión, es una verdad que afecta tu vida espiritual y afecta tu vida práctica mientras estás acá en la tierra. El crecimiento espiritual te ayuda a reconocer quién es tu Padre, te ayuda a reconocer que tienes que dejar tantas cosas que no son parte de una vida en Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice: dejen sus malas conductas, acaben con todo engaño, acaben con toda hipocresía. El que crece espiritualmente deja todo eso a un lado. Eso no es para una persona adulta espiritual. Dejen todos celos. Aquí no hay ningún celoso, aquí no hay ninguna celosa. Aquí hay maduros. Lo voy a volver a repetir en fe, porque nadie dijo amén. Aquí no hay celosos, no hay celosas, hay gente madura. Dejen todo celo y toda clase de comentarios hirientes. Los bebés espiritual viven hablando, hiriendo a las personas con sus comentarios. El creyente maduro habla bien de sus hermanos. Los de Ministerio Restauración dicen amén, amén, amén. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que puedan crecer en una experiencia plena de la salvación. Y dan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, ahora que te has dado cuenta lo bueno que es Dios, ahora que te diste cuenta lo bueno que es Dios contigo, con tu familia. Ahora mi posición es: tengo que separarme y dejar todas aquellas cosas que no me representan como hijo de Dios, que no me representan como ciudadano del reino. Padre, gracias te doy en esta hermosa mañana por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros y lo que harás. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que traiga esa convicción de cuánto necesitamos crecer. Que todos los que estamos acá esta mañana tengamos
un autoexamen personal y que nos preguntemos delante de Dios: Señor, ayúdame a crecer en tu reino. Quiero tener la seguridad de que tú eres mi Padre. Quiero tener la seguridad de que mi comportamiento y mi conducta es un comportamiento y una conducta de gente madura espiritualmente. Porque sé que tú tienes finanzas para mi vida, para mi familia. Mi vida financiera está en tus manos. Sé que tú vas a poner dinero como herramientas en nuestras manos. Dame el crecimiento espiritual para ser un buen administrador de lo que tú vas a poner en mis manos. Adora al Señor ahí donde estás. Dile: creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, por lo que vas a hacer en mí, en lo que harás en mí. Vamos, dilo: en mí. En mí. Así es, iglesia. En mí. Recibe toda la gloria.